Bueno, hola a todos, buenas tardes y gracias por asistir a esta actividad de Retromanía 2025. Tenemos ahora la charla sobre cómo se hizo de Spectrum y bueno, tenemos yo creo que a la persona, una de las personas más adecuadas para hablarnos sobre él, que es Dylan Smith, que viene ni más ni menos que de la isla de Man. Y bueno, él está desde hace un año o dos, puede ser, trabajando en Retrogames Limited, que es la empresa desarrolladora de Spectrum y de otros tantos, digamos, ordenadores y consolas minis, maxis y de todo, que intentan reavivar el espíritu retro de mucha gente y bueno, que han logrado hacer que la gente recupere, ¿no? Lo de hace 40 años. Y bueno, sin más, pues nos vas a contar un poco cómo ha sido la historia, el desarrollo y el lanzamiento del Spectrum. Bueno, adelante, Dylan. Gracias. Entonces, hablaré un poco, puedo hablar horas y horas sobre este asunto, pero no voy a hablar más que 45 minutos, promeso. Entonces, para entender el Spectrum, hay que pensar un poco sobre los antecesores del Spectrum. Y la cosa importante para la compañía Sinclair en los años 80 y antes fue, pues, tenía dos normas. Que la cosa sea barato y pequeño. Y si fuera un radio, un televisor, una calculadora, un reloj, barato y pequeño. Y en 1980, los precios de los ordenadores en el Reino Unido fue bastante alta. Por ejemplo, el Apple II salió por, no sé, 600, 700 libras. El Atari 400, no sé, 400, etc. Pero pensaba que sí, si podemos construir un ordenador mucho más barato que esto, y salió el ZX 80, el primer ordenador británico que se vendió por menos de 100 libras. 79 para el kit o 99 para la máquina completa. Y consiste de unos chips estándares, un ROM de 4K con un interpretador de BASIC muy sencillo, no tiene funciones matemáticas, ni gráficos, ni nada. Y un cable de memoria. Y Sinclair pensó, podemos hacer un ordenador más barato aún. Y entró el ZX81 y lo que hace este ordenador, mucho más barato, es este chip, la ULA. Y se diseñó por Jim Westwood, que es en realidad es un diseñador de radios y televisores. Los circuitos digitales no son su campo y son asuntos muy diferentes, los circuitos analógicos y los digitales. Entonces, fabricaciones y el joven Richard Altwasser, que ha quedado con Sinclair le dijo a Altwasser, tienes 2 semanas para que esta cosa funcione. Y todo el mundo estaba pensando que Altwasser no podía hacerlo, pero dentro de 2 semanas la ULA funciona y ya tenemos el ZX81. Fue un gran éxito, 1,5 millones unidades. Salió por 49 libras, que es el primer ordenador por menos de 50 libras. Y entonces pensaba, pues es una máquina bastante limitada todavía. Tiene un ROM de 8K con un BASIC mucho más complejo que el ZX80, tiene
funciones matemáticas como sin, cosine, tangent, etc. Tiene punto flotante y forma la base del ROM eventual de espectro. Hay un accidente de historia. Esto, ROM se escribe por una compañía que se llama Nine Tiles. Y Sinclair nunca pagó por este ROM. Por eso, los derechos de autor quedan con Nine Tiles, no con Sinclair. Y el siguiente paso fue el Spectrum. Ahora, Richard Althusser fue el diseñador de la ULA. Y la otra cosa de Sinclair, aparte de pequeño y barato, es rápido. Hay que diseñar un nuevo ordenador dentro de unas semanas. Y le dijo a Althusser, tienes 6 semanas para hacer la ULA. Y pues con su aparato de wire para prototipiar esta cosa, ha hecho el diseño y la siguiente paso es dibujarlo y pasar el dibujo a los ingenieros de Ferranti, de una compañía de Manchester, de Inglaterra. Y la ULA es un tipo de chip semi-custom, no es un ASIC, no tienes que diseñarlo a nivel de transistor. El cliente, en este caso, Sinclair, solo necesita dibujar las conexiones entre los bloques de lógica dentro de este chip. Hay una historia curiosa sobre esto. Los chips se fabrican en una sala limpia. No hay polvo, no hay contaminación, no hay nada. Y los operadores tienen que llevar trajes de no sé qué para prevenir que partes de su piel acaben en los chips. Y es un proceso de fotografía, efectivamente. Se hace una máscara fotográfica que dibuja las líneas en la capa de aluminio. Y entonces hay ácidos, fuming nitric acid, no tengo ni idea cómo se dice decir esto en castellano, pero ácidos muy potentes para quitar la metal que no quieres. Y el primer wafer que salió de la fábrica, ninguno de los chips funcionó. Y esto fue un desastre. Y lo que ha ocurrido es que un ingeniero de Ferranti no ha conectado las dos mitades del reloj. El chip es en 4 partes y hay una parte superior e inferior. Y no había una conexión entre los dos. Y la señal del reloj es muy importante en cada circuito digital y por eso ninguno de los chips funcionó, excepto uno. Y lo que ha ocurrido es una pieza de polvo, la única pieza de polvo en la sala, en esa sala limpia, puede decir la palabra landed, acabó en exactamente el lugar correcto para hacer un puente entre las dos mitades del circuito del reloj. Y este funcionó. Y por eso Althusser podía probar el diseño de la ULA que funcionó y se podía lanzar el espectro. Hay realmente 3 cosas que hacen un espectro. La ULA, el ROM, y que tiene el sistema operativo, y el interpretador de BASIC, y el teclado de comas.
Y el ROM del Spectrum efectivamente es el ROM de ZX81 con algunos extras, por ejemplo, color, sonido, una rutina diferente para cargar y grabar programas, etc. Y otra vez fue Ninetales que escribió este código, John Grant y Stephen Vickers. Y ahora el ROM es de 16K. Entonces, en aquella época había un chico joven que se llama Chris Smith. No es una relación. Que lo que le gusta de ordenadores de aquella época fue la habilidad de generar una imagen en la pantalla, los circuitos analógicos de video compuesto, etc. Y lo que hay dentro de la aula para producir la imagen en la pantalla desde la memoria del ordenador. Y también ha escrito un videojuego para Microgen, pero no fue popular. Pero 25 años más tarde, encontró su bloque de notas con un circuito que ha dibujado como cuando tenía, no sé, 15 años, de un circuito para poner cosas en la pantalla. Y estaba pensando, ¿por qué no hacer esto? Y el resultado fue este, un Spectrum hecho con chips estándares. Efectivamente, lo que está dentro de la aula. Y la otra cosa sobre esto es timing perfect. Todos los timings son los mismos que el Spectrum Real. Y esto es necesario porque hay juegos que hacen cosas complicadas en su código y demos, por ejemplo, el Shock Mecha Demo, que es famoso para probar cómo funciona un emulador o una reproducción del Spectrum original. Y esto fue hecho con ingeniería inversa por análisis de comportamiento, es decir, miramos a lo que la aula hace y hacemos el circuito equivalente, pero no es un circuito hecho porque sabemos lo que hay dentro de la aula. Y aquí hay más imágenes. Esto es en el VCF en Bletchley Park en 2010, no me acuerdo el año. Pues hecho y Edu estuvieron. Esto es el Harlequin aquí en su breadboard. Se puede ver el tamaño. Hay que recordar, la ULA es solo un chip. Esto es la ULA en chips estándares. Y aquí tenemos CPU, ROM y RAM, la interfaz de memoria y todos los circuitos de video y sonido del Spectrum, el resto del circuito. Y esto se llama la edición bomba, porque estuvimos en una reunión de RetroNets en Oxford, en Inglaterra, en un pub, bebiendo cervezas y tratando de poner un Spectrum en Twitter, etcétera, etcétera. Y teníamos esta cosa en la mesa del pub y la camarera estaba mirándonos como si fuéramos bichos raros. Y esto no es una bomba. Por eso es la edición bomba. Y en el VCF 2 años más tarde, en 2012 creo, con el SpectrumNet, y el libro ya está, ya tenemos el libro del Spectrum de la ULA. El segundo paso es que
Chris quería escribir un libro sobre la aula, pero no podía hacerlo con el Harley Quinn, porque no es exactamente lo mismo, no es como hemos descubierto, es un trabajo de estudiar el comportamiento de la aula, no es lo que hay dentro realmente. Entonces, no sé, 2008, 2009, le dio unos chips a un amigo y por primero ha hecho unas fotografías de rayos X, pero esto no revela nada, solo las baterías y las interconexiones entre las baterías en el chip. Y este chico le dijo que es muy caro desencapsular este chip y fotografiarlo, porque necesitas un microscopio de electrones, etcétera, etcétera, y más químicos muy peligrosos, etcétera. 5,000 libras. Pero, a ver si puedo hacer algo. Entonces, 3 o 4 semanas más tarde, Chris Smith estaba en su cama con el gripe y llegó por correos un paquete con un DVD-ROM con todas las fotomicrografías de lo que hay dentro de este chip. Y entonces hay que empezar el trabajo. Empezó con un dibujo de 2 metros por 2 metros por mano, con un bolígrafo, dibujando todos los transistores, las conexiones entre los transistores. Entonces, puertos, lógicas, entonces bloques de funcionamiento. Y aquí tenemos lo que hay dentro de la aula, la fotomicrografía y las partes de la aula. Por ejemplo, la parte que pone los píxeles en la pantalla, los circuitos del reloj, el receptor de datos de la cinta, descodificación de dirección, etcétera, etcétera. Hay muchas partes de este chip. Y esta cosa curiosa aquí, la cucaracha. Y la cucaracha es en los espectros de SHIELD 1 y 2 con la aula de serie 5C. Hay un chip con sus patas por arriba que se llamaba la cucaracha. Y en las aulas de la serie 6C ahora está incorporado en el chip. Y esta cosa aquí es una reproducción de esto en un TPLD de Xilinx. Es una placa que he hecho y le envió a Chris Smith para desarrollar efectivamente un plug-in replacement para la aula, porque estos chips no se hacen ahora, pero estos sí, y se puede poner esto en un y ya está. Entonces, se puede escribir este libro y este tiene todos los secretos del espectro, efectivamente. Y había otras cosas, por ejemplo, esto es el Harley Quinn, tengo la placa aquí. Es como el breadboard, que esta es una lógica de la aula, memoria, el RAM 32K, el ROM CPU. Tiene unas habilidades extras, por ejemplo, una salida de RGB, que Spectrum no tiene.
video compuesto y los chips, un circuito un poco mejor que el Spectrum original para la salida de video compuesto. Regulador de voltaje de 5 voltios de tipo switching que no hace calor. Y está como el hardware es de chips de lógica estándar de serie 74 pero otra cosa importante es no se puede usar el ROM original de Spectrum en un producto que se ve, porque esto sería piratería. Creo que el dueño del ROM ahora es Sky Television y no quiere nada que ver con la gente que quiere el Spectrum. Y por eso, para emuladores no hay problema si tienes Fuse o lo que sea, sí se puede descargar el ROM original, pero no se puede no podemos distribuir, eso sí. Necesito beber más calimocho. Pedimos perdón por no haberle traído con la cantidad de calimochos adecuadas. Entonces, hay un chico que conocemos que se llama Andrew Owen. Ha hecho un clon del Spectrum que se llama el Chloe. Y para esta máquina ha hecho un nuevo ROM basado en el ROM de Nine Tiles. He mencionado antes que Sinclair no pagó a Nine Tiles para el ROM, para el ZX81. Y por eso, el ZX81 es código libre. Nine Tiles ha puesto el código bajo la licencia PPL 2.0. Es por eso es código libre. Y Andrew Owen ha añadido todas las funciones del Spectrum, por ejemplo, los comandos de color y gráficos y sonido, etc. Con un editor bastante diferente que el Spectrum original. En lugar de los tokens que aparecen en el teclado, hay que teclear todos, por ejemplo, en lugar de teclear 10p, bla bla bla, 10print, tienes que teclear todas las cosas. Pero ha hecho una versión para nosotros que ha añadido otra vez los tokens. La otra cosa, Chris estaba pensando en haciendo un producto para vender y esto fue el primer intento. Hay un producto que se llama el DTV64, es un Commodore 64 en un chip, es un ASIC. Y para diseñar algo similar, se puede prototipiar el circuito en un FPGA, este chip aquí de Xilinx, por ejemplo. Y el Spectrum Stick fue el intento para hacerlo. Y sí funciona. Esto es el producto completo. Tiene sonido y gráficos y un menú de videojuegos, y Nyan Cats de Gasman. Y todo esto está corriendo en el Z80 dentro de la FPGA. Entonces tenemos algunos los timings de ALI NTSC.
El problema con esto es, para hacer una máquina con un ASIC, el primer chip te costará, no sé, $1,5 million para hacerlo. Los siguientes, for free. Pero y es una estrategia de alto riesgo, porque tienes que vender miles y miles y miles de máquinas para ser rentable. Por eso pensaba más en emulación. Entonces, tenemos hace, no sé, 5 o 6 años, se fundieron la compañía RGL con Chris Smith, Paul Andrews y Darren Melbourne. Y Chris fue el ingeniero, los otros dos para el negocio. Y salió ya en años previos proyectos, por ejemplo, el C64, el VIC-20, el A500, el Amiga Mini y el Atari 400 Mini. Pero siempre hemos querido hacer un Spectrum, porque para Chris Smith y yo, el Spectrum es nuestra máquina favorita. Entonces, el año pasado, en enero, pues, es una compañía destruida. Es la palabra. Sí. No vivimos en el mismo lugar. Yo vivo en la isla de Man, Chris, en Gales, en Cardiff, Darren, no sé dónde, en Yorkshire, Sophie en Yorkshire, Flynn en Yorkshire, Paul Andrews en Luton. Somos de todas partes, destruido de todas las islas británicas. Y por eso cada año tenemos una reunión para planear los productos del futuro. Y pensaba que necesitamos tener una reunión cerca de la casa de Chris Smith. Y por eso en este gran hotel que se llama Riskin Manor, que es un lugar muy curioso. Entonces, en el día, no sé, 6, 8 de enero de 2024, no había, los planes del Spectrum fue un papel, solo un papel. Y como Sinclair, tenemos muy poco tiempo, porque para lanzar el Spectrum es enero 2024, para lanzar el Spectrum para Navidad de 2024, tenemos que acabar con el diseño, los juegos, todas las cosas en agosto, porque tienes que hacer la máquina, tienes que diseñar la carcasa, el teclado, el software, todas las cosas. Muy poco tiempo. Y hay un refrán de Douglas Adams, el autor de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Me encantan las fechas límites. Me gusta el silbido que hacen cuando pasa. Entonces, tenemos una plataforma para nuestros proyectos de 8 bits. Y es este. De hecho, tengo ¿dónde está? Tengo el prototipo. Efectivamente, esto es lo que hay dentro del Spectrum. El Allwinner H3 efectivamente es un sistema en chip. Una memoria y la interfaz de teclado, etc. Y el emulador, en realidad, tiene 3 partes, no 2. Hay un núcleo de Z80 que se llama Rico 80, que es porque el
diseñador de Z80 es Federico Fagin y por eso, por su honor, se llama el Rico 80 o Rico 80. Y el Spectrum, el emulador del Spectrum se llama Francis, que es por Richard Francis Althusser. Y hay una tercera parte que se llama Colleen, que es el front-end. Se llama Colleen porque hemos escrito esta cosa para el Atari, pero es modular, por eso es ahora el front-end para todos los emuladores que tenemos, excepto el Amiga, porque el Amiga es algo muy diferente. Usamos el ROM de Andrew Owen. Hemos contratado a Andrew para añadir algunas cosas que necesitamos. Esto es del código fuente de Ninetales, por eso no tenemos problemas con derechos de autor. Y la tercera cosa que hace el Spectrum es el teclado. Consiste de tres partes: el faceplate, la famosa goma y la membrana. Y el problema es que las fábricas nuevas piensan que hacemos teclados de goma todo el rato para iPad, calculadoras, estas cosas, otras cosas. Sabemos lo que hacemos, pero estas cosas no son Spectrums. Y la estructura de la goma es un poco diferente que teclados de goma modernos. Y por eso hemos tenido que trabajar de forma muy cerca con la fábrica, porque si no le da la dirección perfecta, si no hay instrucciones completas, va a hacer algo completamente diferente. Y no tendrás un teclado del Spectrum. Tendrás un teclado que tiene el aspecto del Spectrum, pero no lo es. Y otro problema es que los primeros ejemplos de la goma no cabe bien en el faceplate. Y la fábrica en China dice, podemos hacer estos agujeros un poco más grandes. Pero no podemos hacerlo. Esto tiene que caber a la perfección en una carcasa original. Si no, no es un Spectrum. Entonces, por la primera vez, la fábrica en China ha tenido que cambiar su suministro de teclados porque la compañía que usaba no podía hacerlo. Aquí Chris Smith ha tenido que ir a la fábrica para discutir sobre esto. Aquí hay una mesa en la fábrica con todas las partes de goma y etcétera, cajas, etcétera. El año pasado, mientras estaba volando a RetroScan, Chris estaba volando a China para depurificar esta cosa. Esta es la interfaz del teclado. Hay un chip aquí, es efectivamente un chip de teclado de Spectrum de USB. Hay un hub de USB, el bus de USB va de aquí a así. Hay un conector para esta cosa, la membrana, con estas dos partes. Lo que es curioso es, en el Spectrum, si tocas más que un tecla, sale ghost keys. El Matrix aquí
solo hay unos, no sé, 8x5 conexiones, y si tocas algunas combinaciones de teclas, se puede salir más teclas que no has tocado. Pero y otra vez la fábrica de China pensaba que esto fue un problema. Y nos han dicho que, podemos solucionar tu problema con las teclas de fantasma. No haces esto, por favor. No. Entonces, otro problema es que el protocolo USB solo puede transmitir 6 teclas al mismo tiempo. Y con las teclas fantasmas, sí se puede hacer más, sí se puede estar más que 6. Y por eso este chip en realidad es dos teclados. No es algo que se ve en la pantalla o nada, es un asunto del sistema operativo. Pero lo que han tenido que hacer es efectivamente poner 2 controladores de teclado dentro de este chip. Otra cosa que es curioso es, hoy en día, chips como esto es un gigahertz, muy rápido. Tiene 4 núcleos de ejecución. Es mucho más rápido que el Spectrum original. Pero hay una cosa que las máquinas clásicas tienen la ventaja, y esto es latencia. Cuando presionas un botón en el joystick o el teclado, en el Spectrum real se ve el resultado dentro de 20 milisegundos. En un ordenador moderno hay que pasar por USB, el kernel y la librería SDL, el emulador, y 100 milisegundos más tarde se ve el resultado. Por eso queremos reducir esto, porque si estás jugando Manic Miner en la pantalla televisor, monitor. Eugene's LED, se llama Eugene's LED. Hay algunos saltos que tienes que hacer que son pixel perfect. Y si presionas una tecla y 120 milisegundos más tarde sale el resultado, vas a morir. Entonces queremos reducir esto. Pero tenemos que medir esto. Y este aparato es algo que hemos diseñado. Tiene un microcontrolador que mide la cantidad de tiempo. Un controlador de joystick USB-C, micro USB. Y entrada de sonido porque medimos el retraso entre presión entre el teclado y el sonido, y no se puede verlo, pero hay un fototransistor también para medir cuánto tiempo tarda la respuesta al teclado en la pantalla. Y tenemos que construirlos pues he tenido que soldarlo por mi propia cuenta. Y esto es el reto más grande, el puerto de micro USB. Tiene partículas muy pequeñas y estamos mirándolo en un microscopio de video. Me costó mucho, una hora soldando esta pieza.
Entonces tenemos un retraso de 40 hasta 60 milisegundos, que los emuladores de escritorio de PC necesitan 120 milisegundos. Hemos tenido que hacer algunos... He tenido que escribir código en ensamblador para hacer esto. Otra cosa es los juegos. Y con 40 años es muy difícil a veces saber quién es el dueño del juego. No podemos descargar juegos y ponerlos en el carrusel, porque esto sería piratería. Vendimos un producto comercial. Por eso tenemos que encontrar todos los autores, los videojuegos y no exactamente los autores, los dueños del derecho de autor. Mine fue muy sencillo. Darren Melbourne conoce a Matthew Smith, el autor de Mine, que sí es el dueño del juego. Pero hay otros, por ejemplo, Technician Ted. Hay problemas con algunos de estos juegos porque una compañía dice, sí, es nuestro, pero el autor original dice, no es el mío. No tengo que hacer esto. Yo solo escribo el código y hacer electrónicas. No tengo que tocar esto. Pero una cosa interesante sobre los juegos, algunos tienen funciones de grabar y cargar, y porque tenemos nuestro propio sistema de grabar y cargar juegos, tenemos que eliminar esto, porque se puede confundir al usuario. Y en muchos casos es muy sencillo. El juego está escrito en ensamblador por mano, es decir, se pueden leer el código en el desensamblador y tiene sentido. Pero había un juego muy diferente, el Football Manager 2, que tiene una función de grabar y cargar. Y estábamos tratando de eliminarlo por métodos sencillos. Por ejemplo, encontramos el ROM de Spectrum que hace el save y pone NOPS, pero esto no funcionó. Entonces hablamos con Kevin Toms, el autor, y nos dice que, pues, escrito en idioma de high level, Forth, para el Atari ST y el Spectrum. Forth. Computing, he visto esto la noche de lunes, he visto este artículo. Entonces, ya conocemos un poco sobre Forth, porque hemos tenido que escribir unos programas de Forth para ver lo que sale del compilador. Y este de Colossal Cave Adventure es lo que estoy pensando cuando estoy trasteando con Forth. Estás atrapando en el laberinto de pequeños pasajes sinuosos todos iguales. Es algo muy famoso de este videojuego. Pero quizá cuando estamos en la tierra post-apocalíptica, esto sería útil. El artículo dice que solo tenemos microcontroladores de 8 bits, entonces vamos a tener que aprender Forth. Pero estaba pensando el noche de lunes, pues tenemos BASIC, tenemos el interpretador de BASIC que funciona en estos chips muy sencillos. Otra cosa es el modo clásico. Y lo que esto quiere decir es que enchufes el Spectrum a la tele,
pones la fuente de alimentación, ya está. Se puede programar en BASIC. De hecho, hay un Code Club en la isla de Man, donde los niños aprenden cómo programar. Y este año ha comprado un Spectrum para enseñar a los niños cómo programar con nuestro proyecto. Es increíble. Entonces, esto es todo. Si tenéis preguntas, pues pregúntame. Tengo ejemplos del hardware. Esto es el producto real. El número de serie 5. Esto es el prototipo. Y la caja es, hemos usado el lenguaje de diseño de Apple, de Gran Manzana, para la caja. Y el Harlequin. Entonces, si tenéis preguntas para hacerles, es el momento. Una curiosidad más comercial, pero en España se ha vendido la versión esta de Azpiri, ¿lo has visto? Que tiene como sí. ¿Eso se decidió desde vuestra empresa allí o es una cosa, un acuerdo que en España se dijo vamos a cambiar la funda y porque se venderá más? Yo no estoy seguro. Creo que porque Azpiri es muy bien conocido, incluyendo en Inglaterra, por las cintas. No sé, tendré que preguntarle a Darren Melbourne. ¿Más preguntas? Si en España eso se ha hecho el pack de Azpiri, en algún otro país se ha hecho otro pack distinto o en Francia, Alemania es igual. Creo que no. En Inglaterra tiene una revista de Crash, sí, por ejemplo. Creo que son las dos ediciones de Azpiri y la edición de Crash. Y es verdad que se vendió en diciembre más de Spectrum Sí, que PS5, sí. Muy popular, es impresionante que una máquina de 40 años puede vender tantas cosas al frente del PS5. ¿Tenéis vosotros algo que ver o sabes cómo se hizo el core de la Mister FPGA para Spectrum, el core de Spectrum que hay para la Mister? Ese se utilizó los cores de MIST directamente. Se cogió el core de MIST que es de Sozovic. Sozovic fue el creador de Mister, lo metió, pero realmente luego lo que han ido es todo lo que se hace en MIST lo van pasando a Mister. Sí, no hemos trasteado con FPGA desde el intento del SpectraStick de hace, no sé, 10 años, antes de RDR. ¿Más preguntas? Nada, el emulador ese que habéis hecho, ¿habéis contactado aquí con España con alguno que más o menos está aquí? Hay muchos emuladores del Spectrum a la hora de hacerlo o fabricarlo. Sí, otra vez. El emulador que habéis hecho del Spectrum, bueno, el aparato, Sí. tiene un mecanismo que aquí en España se han hecho bastantes emuladores para el Sí, Spectrum. Si vosotros habéis contacto aquí en España con alguno a la hora de hacer el producto vuestro. Sí, pues para el Spectrum tenemos nuestro emulador, nuestra propia emulador y la cosa es que todo el mundo piensa que dentro de esto es Fuse, es un emulador de Fuse de Philip Kendall, pero no lo es. Y es la mayor parte del emulador es de Chris Smith, he escrito algunas partes, por ejemplo, las rutinas de grabar y cargar, que fue, de hecho es un punto muy interesante porque
El Spectrum solo soporta dos formatos de cinta, TAT y PZX. Lo que para TZX, que es un formato muy popular, en tiempo real se convierte a PZX. Sí. Pero es un emulador de nosotros. Y para otras máquinas a veces usamos emuladores de código abierto. Por ejemplo, usamos Amiiberry para el Amiga 500 y hemos puesto, tenemos una página en GitHub con el código fuente de Amiiberry, etc. Tengo una duda, ahora que has hecho lo de Amiiberry. Sé que Retro Games ha licenciado a unos cartuchos para el arcade. ¿Hay alguna idea de hacer cartuchos Spectrum para el arcade? Sí. No sé. Vale. Digo que hemos pensado. Como los 64 se queda sí. Los amigos. Tengo en la sala aquí, tenemos otros productos, por ejemplo, tenemos un microdrive, que es un pendrive USB de forma de microdrive. Cosas así. No estoy involucrado de muchas cosas de marketing. Solo Los 15 ¿Vale, más preguntas? El emulador del Spectrum, el vuestro, no es una evolución de uno que había sacado Retro Games. Sí, Chris Smith ha escrito un emulador para el Vega original, que la cosa con el Vega es un sistema on chip muy limitado y por eso el emulador tiene que ser muy económica con ciclos de CPU. Esta cosa es mucho más potente. Pero es una evolución de lo que Chris Smith ha escrito para el Vega. El Vega Plus es otro asunto que no quiero hablar. Una verdadera desastre. Y esto creo que no sé cuál es el emulador que se usa en el Vega Plus, creo que es Fuse, pero el Vega original con el vídeo compuesto y las cuatro teclas o 6 teclas no sé qué, es un emulador de Chris Smith. Y luego se ha puesto más código para hacer un poco más avanzado, por ejemplo, emular todos los modelos de Spectrum de 128K, las máquinas de Amstrad, más formatos de cinta, etc. No, simplemente vas a evolucionar un poco más el sistema que lleva ya, pero más actualizaciones. Sí, pensamos, todo el rato estamos pensando en nuevas habilidades. ¿Hasta dónde puede llegar? Sí, porque tenemos que echar más productos para poder sobrevivir. Entonces pensamos en productos del futuro, quizá un Spectrum 128 con el toast rack, el disipador, etc. Pero no hay planes concretos en este momento. No, es que como en Londres parece que estaban a punto de lanzar porque se habían quedado agotados y pensaban, no sé... Sí, el siguiente, no estoy seguro cuál es el siguiente producto.
el Atari 800 XL, o creo que el Amiga Maxi el año que viene, porque hay problemas de llaves de Hyperion, no tengo ninguna de las detalles, pero el Amiga es un problema. Pero se soluciona y ya estamos diseñando el Amiga 1200. ¿Y algo para el Amstrad? ¿Y algún aparato similar para el Sí, Amstrad? tenemos una lista. Desde Micro, más Atari, no sé qué. Muchos ordenadores, pero la reunión el año que viene seguramente sabemos. Una pregunta, ¿cuáles son las diferencias con Spectrum real? Por ejemplo, ¿cuáles son las velocidades de latencia que consigue respecto al... Porque al final es un emulador. Sí, sí. ¿Dónde están las diferencias? ¿Habéis encontrado algún, por ejemplo, algún juego, algún programa que no va? Sí, pero se ha solucionado antes de con el producto. Tenemos que hacer muchas pruebas en los videojuegos para todas las plataformas, no solo Spectrum, pero el Atari, el Amiga, etc. Y a veces tenemos problemas y hay que solucionarlos. En este momento, creo que todos los videojuegos de Spectrum funcionan en The Spectrum. No hay problemas con el emulador. Y la velocidad, como se puede esperar de Chris Smith, es de timing perfect. Hay algunas que, como las rusas, no funcionan, ¿eh? Las ROMs. Las ROMs sí, se puede descargar los ROMs originales, ponerlos en un pendrive y cargarlos en lugar del ROM del Spectrum. De hecho, esto es efectivamente el problema con algunos de los juegos, es que no funciona con TokenSE. Y por eso tendrás que descargar el ROM original, ponerlo en un stick de USB con el juego. Pero todos los juegos del Carousel, todos los juegos incluidos, Sí, los funcionan, sí. todos estos juegos. Me refería a los otros 30.000. Sí, los otros 30.000, sí, a veces es necesario descargar los ROMs originales. En especial los cargadores más creativos, por ejemplo el Speedlock 7. Sí, a veces necesitan el ROM original para funcionar. Pero sí, se puede descargar y ya está. ¿Más preguntas? Bueno, si Yo tengo otra. Sobre el tema legal. Los propietarios de la ROM original, ¿de qué van? O sea, ¿para qué quieren tener los derechos de una ROM, de un chisme de hace 40 años? Es que fue de Amstrad y entonces Sky TV, que es una compañía de televisión, y no tiene interés. Si hablamos con Sky, nos han dicho que no es suficiente dinero. Bien, es mejor nada que algo, entonces, ¿no? Porque ellos no sacan nada de eso, ¿no? Pues el problema es que tendrán que hacer todo el trabajo legal, un contrato, etc., y no le interesa. Si no hay preguntas, pues nada, damos las gracias a Dylan por haber venido desde tan lejos para contarnos toda esta historia tan apasionante de la creación del Spectrum. Y bueno, en el futuro seguro que vienen más. Sí. Pero de Spectrum. Sí, y amiga. Y amiga. Muchas gracias.